cómo hacer una reforma educativa, pero ¿dónde estuvo el fracaso de la reforma educativa? De que se pensó en el con quiénes, por supuesto, y por supuesto que hay un discurso, hay un juicio sobre que el magisterio no es el adecuado, el idóneo para una reforma educativa. Así partían los de ese gobierno, y vamos a evaluarlo. Pero hay un artículo que yo publiqué hace 2 años, donde pongo un ejemplo. Yo no he visto una cuestión tan desafortunada como hacer una reforma educativa, hacer una reforma laboral, donde yo le diga a un trabajador que tiene 20 años trabajando, que yo lo contraté hace 20 años, ahora te voy a evaluar, y si no pasas la evaluación, te vas a ir a tu casa. Y lleva 20 años trabajando. Los abogados decimos, hay un derecho adquirido, y se está conculcando el derecho adquirido. Una. Otra, cuando ya les asustó la resistencia que hubo, y se lo advirtió el Bester Gordillo, cuando dijo una palabra, dijo permanencia, entonces palabra, concepto, permanencia. Cuando se estaba arriesgando el asunto de la permanencia, bueno, pues lo cambiaron. A estos maestros que no aprueben la evaluación, lo vamos a pasar a la administración. Pero si el que tiene una formación, el derecho al trabajo es no solo a tener seguridad de salario, sino también el derecho a trabajar en lo que yo estudié. Yo quiero poner algunos ejemplos aquí. Yo no sé si a alguien le dijéramos, algún trabajador de servicios de salud que lleva 20 años trabajando, y le diga a uno, doctor Betanzos, oye, te voy a ver si sabes tomar la presión. No las voy a tomar, pero te vas a tu casa, pues ya 20 años trabajando y yo lo contraté. Sí, bueno, hay capacitación y evaluación para el ascenso. Y eso hubo un fracaso, pero además del fracaso, las reformas son muy complejas. Y vamos a pensar, porque he revisado el proyecto de esta reforma, no solo la parte laboral, sino lo que es la asistencia técnica, la autogestión de la escuela y el servicio profesional docente. Lo he revisado. No es de mala intención, lo que pasa es que es una concepción bastante reducida. Pero cualquier reforma que se quiera hacer. Hace años, cuando yo era profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, Jorge Carpizo, siendo rector, entró apasionado, como era el maestro Carpizo, y el día que tomó posesión anunció fortaleza y debilidad de la universidad, y dijo, este es el proyecto de universidad. Y empezó por donde no había empezado. Una de las debilidades de la Universidad Nacional es la falta de presupuesto, como de cualquier universidad, excepto la del Tacaná. Excepto la del Tacaná. Bueno, empezó por lo financiero y vamos a cobrar las cuotas. Pues le reventó el CEU, y ahí vinieron los Carlos Simas, la Sheinbaum, que fue del CEU. No tuviéramos candidatos ahorita en Morena, ¿no? Bueno, y le pregunté a una persona que conocía mucho de esto y le dije, oye, ¿qué pasó en la reforma universitaria? El universitario dijo, nunca ninguna reforma se debe meter en frío. Me quedó tan prendido eso, en frío. Entonces, esta reforma educativa la quisieron meter en frío, hubo resistencia, toda la crisis que vivimos aquí en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, lo que creció la coordinadora, el conflicto, la represión, todo lo que padecimos todos, porque la quisieron meter en frío, tiene que hacerse con los maestros. Y de ahí la importancia de este decálogo, hacer la reforma con los maestros. Y cuando se dice cancelar, bueno, es una palabra de discurso político. Lo que hay que hacer es tener uno que reformar la Constitución nuevamente con la ley orgánica del servicio civil, del servicio docente, para que ya no hay incertidumbre en la seguridad, porque si un maestro tiene 23 años de servicio, le quedan 5, y ya se iba a hacer, si no iban a aprender sus alumnos a leer y escribir, o a multiplicar, o a sumar y a restar, pues ya, si ya pasó 25 años, ya 3 más que le quedan, ¿qué? Pues mejor que se jubile, nos hubiera salido mucho más barato, pero bueno, así se dio, y ese es el fracaso de esta reforma educativa, hacerla en frío, o esta reforma laboral en frío, y sin los agentes que son los maestros. Respecto a los contenidos educativos y lo demás,
bueno, pues ya es otra cuestión que podríamos irlo platicando, revisando, pero yo empecé hablando de la cuarta transformación nacional. La cuarta transformación nacional pasa por la educación, pero tenemos que discutir aquí el concepto de educación. Me olvidaba. Entonces, en otro casamiento, estoy en una plática con una señora ahí y me dice, yo soy la responsable de la educación, no el gobierno de mis hijos. ¿Y ustedes qué piensan? Tal vez pensaría uno que sí, ¿no? Pero no. La responsabilidad de la educación es del Estado, porque es una cuestión de interés público, porque con la educación vamos a formar. Y en esa forja es parte de una política pública. Le puse un ejemplo, bien, usted contribuye, es cierto, decide usted le quiere educar a sus hijos, una escuela particular, una escuela pública, etcétera, ¿no? Pero el Estado dice que la educación es científica, porque a lo mejor usted le quiere decir que venimos de Adán y Eva, y el plan educativo dice que tiene que sellar la teoría de la evolución de Darwin. O le quiere usted decir que sus hijos los traen la cigüeña de París. Pues entonces no los está usted educando. La educación es liberación de conciencia, dice Paul Freire. Liberación de conciencia. Y en eso debe centrarse la reforma educativa que viene. ¿Por qué? Porque regreso a las palabras de Vasconcelos otra vez, ¿no? El complejo del mexicano, el complejo de inferioridad del mexicano, la falta, la imitación extralógica del mexicano, que siempre va imitando. Dice primero los franceses, luego los gringos, y luego a veces los centroamericanos. No, es que en Brasil tal cosa. Y ahora, de repente ya estamos hablando de los centroamericanos. No, nosotros tenemos que estar muy orgullosos de la cultura nacional. Por eso nuestra educación debe ser nacional, democrática, científica, libre, laica, obligatoria y no sé qué otro principio. Emancipadora. ¿Perdón? Emancipadora. Bueno, la emancipación como consecuencia, ¿no? ¿Qué otro principio? La emancipación como consecuencia. Si es libre, si es científica, emancipa, libera la conciencia, que esa es la idea. Bueno, y luego muchas cuestiones que tenemos que ver aquí, pues por ejemplo, con la realidad nacional y con los graves rezagos que tenemos, que eso también lo tiene que contemplar la idea de una reforma educativa. Pero voy a con lo de emancipadora. Es decir, educar entonces formar. Dice la cuestión clásica de la educación, decía, educar es enseñar a pensar, y eso va desde parvulito, desde que se aprende a leer, escribir, a sumar, a restar y a dividir. Eso es la educación, porque ahí empieza el proceso lógico. Todos decíamos antes, yo por ejemplo deserté, hice el bachillerato único porque no quería aprender matemáticas. Dije, voy a estudiar Derecho porque no quiero aprender matemáticas. Y luego me fui a caer con un profesor de Derecho Penal que enseñaba el método lógico-matemático. Y tuve que aprenderlo por mi cuenta. Si no aprende uno matemáticas, no aprende uno lógica. Si no aprende uno lógica, no aprende uno a pensar. Igual, si no aprende uno a leer, por eso los grandes cambios. Una de las invitaciones que circularon está la imagen de Fray Matías de Córdoba. Cuando quien mandó esa invitación pensó en devolverle el orgullo a ustedes, los tapachultecos y los de Choconos, por el gran educador que diseñó un método de educación de características onomatopéyicas, ya previo al reexamen. La última reforma educativa hablaba, yo aprendí todavía con el onomatopéyico reexamen. Lola, la mamá ama a Memo. Y ya los nuevos sistemas educativos ya es integral. Dicen, la mamá, entonces se me dificulta la lectura. Lo he tenido que ir venciendo. Al igual
Si no aprende uno a sumar, a restar, no aprende uno lógica, no entenderá uno la economía ni el derecho, porque son procesos de pensamiento. Y tampoco les puedo dar una explicación aquí, porque una mente desordenada no construirá un proceso, una explicación ordenada. Entonces, todo esto que tiene que ver con los contenidos educativos, con la educación y con la emancipación, yo creo, para no alargarme más y que ustedes hablen, que teníamos que verlo a la luz de algo, es decir, emancipar, aprender a pensar, conocer los valores nacionales, los valores morales, ciudadanos, pero pues viene del conocimiento. Y la otra, explicar el entorno. Como la cita primera que hice, dice transformar a la sociedad con la emancipación de la conciencia. El ciudadano va a transformar la sociedad porque va a ser responsable y ya en colectividad hará una sociedad crítica, hará una sociedad consciente y entonces podrá darse un cambio y una transformación. Va a transformar a la naturaleza porque el ser humano es naturaleza, la va a transformar, la va a transformar porque tiene que aprovechar los recursos naturales para generar sus satisfactores, pero sin alterarlos. Son dos coexistencias que tiene, la social y la natural. ¿Será que nosotros podemos hacer eso? ¿Será que en este decálogo es fundamental? Es una parte, pero hay que aderezarlo mucho, hay que agregarle mucho y hay unos responsables de hacer toda esta aportación en las partes que harían el sistema educativo, los maestros, la sociedad, los padres de familia y el orden público. Pues les quiero agradecer que me hayan atendido y quiero que hablen. Como se trata de analizar verdaderamente lo que es el concepto educación tiene miles, pero miles de conceptos que no terminaríamos hoy, pero yo sí quiero englobar en una sola palabra y decir, la educación en México no cambiará hasta que el régimen de gobierno no cambie. Si el régimen de gobierno cambia, es lógico que la educación cambiará. ¿Cómo? Los contenidos básicos de la educación ya no son acordes a la necesidad actual. 2. Los gobiernos actuales no hay gente tan capacitada como para convertir a nosotros los maestros en investigadores. La educación es de investigación. La educación tiene que ser explorada desde el entorno social y todo lo que en ella puede estar inmersa la educación. Hasta nosotros los maestros debemos de convertirnos en investigadores para así crear propuestas al gobierno, porque hoy hay buenas propuestas educativas, pero no son aprobadas. ¿Por qué? Porque genera gastos económicos y la hegemonía del poder nunca le conviene que el sistema educativo cambie en México, porque les conviene tal cual como lo decía el maestro, una instrucción. Lo que nosotros nos tienen es dogmatizados al grado de decir así le conviene al sistema. Entre menos capacitados estemos, el sistema le conviene porque no vamos a replicarle, ¿sí? Es ahí donde tenemos que hacer conciencia, principalmente los mentores, que somos los maestros, ¿sí? Les tenemos en la mano muchas cosas para hacer proyectos educativos adecuados a nuestro entorno social en que vivimos. Eso es lo que yo puedo decir. Tenemos que hacer un cambio de régimen, pero ya, urgentemente. Gracias, maestra. Otra participación. Buenos días, distinguidos profesores, docentes, público. Mi nombre es Marco Inicio Espinal Bravo. Soy docente en educación media superior y docente en nivel básico en una secundaria técnica y de la ciudad.
Sin duda la educación es un asunto de fundamental trascendencia para el tiempo que se está viviendo. Yo creo que va a ser muy importante que esa transformación que el Estado tiene que dar también vaya de la mano con la transformación de nuestra sociedad, y eso implica lo que somos protagonistas, actores en el tema de la educación. Sin duda la educación, la rectoría debe estar en el Estado, porque en principio debe ser público, en principio. Y por otro lado también, desde luego, el compromiso de los docentes o de los trabajadores que estamos en el servicio de la educación, docentes, administrativos, de apoyo, de todo, y desde luego padres de familia, estudiantes, somos de alguna manera también parte de esta transformación, o debemos ser parte de esta transformación. Pero también tiene que ser una transformación de adentro. No podemos cambiar, no podemos esperar que el Estado ofrezca una transformación. La transformación tiene que ser incluso desde el aula, desde la práctica docente, y debe de ser basado bajo el principio, uno de los principios que no sé si lo mencionaron, principio revolucionario. Revolucionario entendiendo la palabra revolución como transformación. Por muchos años, por muchas décadas, el sistema educativo en México ha sido cómplice del sistema de dominación ideológica. En el confort que habíamos vivido muchos docentes, evitábamos la participación y el intercambio, más que nada ese enlace con lo social, con las comunidades, y solamente nos dedicábamos a ir al aula, a sentarnos. Pero ¿qué pasó? Resulta que vino una reforma llamada educativa, y entonces como que empezaron a abrirnos los ojos, ¿verdad? Y entonces nos dimos cuenta de lo que realmente, lo lejos que estábamos de nuestras comunidades, de nuestro entorno social. Entonces la transformación tiene que ser de adentro también. El docente que tiene que estar preparándose continuamente para que podamos entre todos colaborar a esa gran transformación que nos está llamando el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Soy Carlos Alberto Vélez Serrano. Yo no soy profesor, no soy docente. Gracias, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Cómo están? Yo soy empresario, vivo acá en Tapachula y he desarrollado acá en Tapachula. Queremos todos un cambio y tenemos que aportar todo. Hoy como nunca se están conjuntando las cosas para que ese cambio se dé, pero debe de ser con la aportación decidida de todos en nuestro esfuerzo, en nuestra decisión, y que no me cabe la menor duda de que el voto va a ser masivo a favor del proyecto Morena. Pero tenemos que defender el voto. Desgraciadamente hay mucho delincuente electoral que están haciendo todo lo posible para inhibir y robarse la voluntad del pueblo. Y yo más que todo estoy acá para invitarlos a que nos coaliguemos entre los diferentes sectores que estamos participando y nos apoyamos mutuamente, y que entre todos saquemos esta elección. El próximo martes a las 7 de la noche en el Colegio de Ingenieros Civiles tenemos convocadas a todas las autoridades del medio de seguridad, pues para exigirle el respeto al proceso electoral, a que se evite esta delincuencia que puede llevar a una ingobernabilidad, una pérdida de la paz social. Y en la medida que todos nosotros participemos y evitemos y hagamos que sea mínimo ese fraude electoral que están acostumbrados a hacer los que están en el poder, pues creo que podemos llegar a que la voluntad del pueblo se respete. Si nosotros no lo defendemos, nadie lo va a defender por nosotros. En el proyecto de nación que trae el Partido Morena, pues como prioridad está la educación, la reconstrucción de todas las escuelas, en la reforma, quitar la reforma educativa, que no fue más que una vacilada en la cual hicieron enemigos a los maestros de la sociedad, pero la sociedad se dio cuenta y no está con ellos. Hay muchos agravios. Este gobierno como nunca ha sido traicionero a la patria.
y no lo podemos permitir. Y hemos perdido nuestra calidad de vida desde aquí en nuestra región, que antes vivíamos tan tranquilamente, que antes éramos amigos unos con otros, y que pues lo han polarizado desgraciadamente delincuentes que han llegado a gobernarnos. El objeto de la democracia, de los partidos políticos, es poner a los mejores hombres a gobernar. Ya ha sucedido exactamente lo contrario. Ponen a los más delincuentes, a los más incapaces, y han convertido la democracia en una verdadera ineptocracia. Pero nadie nos los va a dar de gratis, señores. Tenemos que pelear con todo. Tenemos que sacar de nuestro bolsillo lo que sea necesario para lograr ese cambio que creo que mucho nos va a beneficiar a nosotros y a nuestros hijos. Es cuanto y muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer... Nada más hago algunos comentarios. Empiezo a la inversa de lo último. El comentario de Carlos Vila. Es decir, siempre esta reunión era para hablarle de la educación, del proyecto educativo del país que viene. Es decir, estamos hablando de una cuarta transformación nacional, y esta cuarta transformación nacional pasa por la educación. Bueno, si nosotros no respetamos el voto, si nosotros vendemos nuestro voto, si los partidos políticos sustituyen a la ciudadanía, es por un problema, falta de conciencia, y la falta de conciencia la da la educación, como explicamos hace rato, la conciencia liberadora o emancipadora, como aquí dijeron antes, de lo que dijo Elvia. Pues sí, por eso cambiamos de instrucción a educación. Es decir, instrucción, hablan los pedagogos de que instrucción es llenar la olla con un conjunto de retazos que vienen de diferentes partes, y educar es formar. Lo que tiene que formarse es la conciencia, y la formación de conciencia hará ciudadanos. Ciudadanos hará una sociedad activa y consecuentemente democrática, y con eso también doy respuesta a lo del que comentó el maestro Marco Vinicio sobre todas sus vivencias como docente. Señores, muy buenos días, tengan todos, mesa de presidium, muy buenos días. Yo sí quiero aprovechar la oportunidad que nos están dando para este análisis, ¿verdad?, acerca de la reforma educativa. Quizás profundizar un poquito más la situación de cómo se está dando cómo se vino dando esta situación de la reforma. Yo soy profesor activo de nivel preparatoria, sí, y más o menos he leído un poquito acerca de, no solamente de la reforma educativa, señores, sino que también, acuérdense que fueron reformas estructurales, y estamos hablando de 9 reformas estructurales, las cuales echó a andar el presidente Peña Nieto, ¿sí? Y todas tienen problemas. Desgraciadamente, los que estamos miscuidos en educación, pues somos los que estamos enterados de lo que se nos venía. Si ustedes se dan cuenta, esto fue un mandato de la OCDE, ¿sí?, de todos los países que pertenecen a esta organización, ¿sí?, a nivel del mundo, dan la instrucción que se haga este tipo de reforma a los países, porque van en beneficio de los que nos representan, del neoliberalismo que ellos manejan. Entonces, desde el presidente Calderón, esto ya se venía. La maestra Albester no la aceptó, se alió, Calderón se la hizo ver y no la dejaron pasar. Peña Nieto tuvo que encarcelar primero a la maestra para empezar a querer meter la reforma, sobre todo la reforma educativa. ¿Sí? ¿Por qué no lo digo? Que ya venía con malas intenciones, ya lo decía el maestro Plácido, ¿sí? No se tomó en cuenta a los maestros, ¿sí?, que eran parte de este proceso. Fue una reforma que se dio a conocer y en menos de 10 minutos la aprobaron
tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. ¿Se imaginan ustedes cuáles eran las intenciones del gobierno? ¿Por qué lo hicieron? ¿O por qué han venido metiéndonos la reforma de esa manera al vapor? Porque van en intereses de algunas cuantas personas y la sociedad en general está sufriendo las consecuencias. Ahorita ya lo estamos viendo y viviendo, y quiero aprovechar para que aquellos que no estén conscientes, que se concienticen, sí, porque la reforma no nos ha traído ningún beneficio a la sociedad en general, sí, se están beneficiando muy poca gente, los ricos, los que manejan el capital, sí, porque para ellos está hecho esta reforma. Todas las reformas estructurales están hechas para ellos. Entendámoslos que lo que van buscando es privatización de todas las reformas, ¿sí? Privatización de las reformas hacendarias, privatización de la reforma de la salud, privatización de la reforma de la educación. O sea, no es una situación específica de la educación. Si ustedes supieran o si saben y han leído un poquito acerca de la reforma, la reforma no solamente, o sea, la resistencia del magisterio no solamente es por la reforma, sino que porque la reforma trae una serie de problemas, afectaciones tanto a los padres de familias. Sí, podemos hablar del modelo y muy bonito, pero el modelo educativo a lo mejor es el adecuado que está plasmado dentro de la reforma, pero las consecuencias, los problemas que le vienen acarreando a la sociedad, primeramente ahí viene miscuido que los padres de familia tienen que ahora hacer aportaciones obligatorias, que no lo dice ahí, pero en unos apartados ahí dice que tienen que ser gestores para que las escuelas se puedan mejorar o reconstruir algunas situaciones, ¿sí? Ahora nos meten la ley de la evaluación punitiva, ¿sí? Una ley que no se pusieron a pensar que existen otras leyes que también amparan al maestro y que nunca lo han tomado en cuenta. El maestro decía que si yo contrato una persona y tiene 20 años de servicio, no lo puedo correr. O sea que una ley no puede ser aplicada de esa manera, pues, ¿sí? Entonces, luego las oportunidades que te dan de evaluación, tajantemente te quieren correr, pues, ¿sí? Lo voy a dejar hasta ahí porque pues, creo que... Gracias, maestro. Por favor, el tiempo. Y pues sería bueno analizar y abrir a punto de debate eso, por qué los empresarios, no empresarios de abajo, los empresarios de arriba siguen promoviendo la reforma educativa, el por qué siguen ahora sí poniendo el dedo en la llaga, inclusive en estas elecciones, de por qué seguir la reforma. Y pues es un hecho, la reforma no fue consultada ni a padres de familia ni a maestros, y sobre todo no fue hecha al oscurito. Inclusive están documentados los hoteles donde se reunían los diputados para poder legislar, bueno, no legislar, sino hacer los tratos al oscurito de la población y los famosos madruguetes. Prácticamente, ahora sí, increíblemente los diputados legislaban en la madrugada. Es indignante, pero pues es un hecho. Después de la Revolución Mexicana, países como Japón y Corea tenían la misma inversión que tenía México en la educación. ¿Qué pasó? Posteriormente, después de que Corea haya sufrido el paralelo 38, empezó a invertir más en la educación. Esto me viene a la mente porque ¿por qué el Estado mexicano no ha invertido el proceso educativo? ¿Por qué el Estado no invierte en la educación? A mi parecer, debe ser de manera tripartita. ¿Por qué? Porque el Estado debe ser también fundamental, debe promover esto, y los contribuyentes, que son los trabajadores de la educación, los miles de maestros mexicanos, deben de también formar a los nuevos ciudadanos. Ahora sí, no solo con enseñándoles matemáticas, físicas, químicas, sino también enseñándoles esa ideología nacional, ese patriotismo. Y
Por último, la parte, ¿quién la recibe? Los alumnos, los que ahora sí sufrimos los embates de esta nueva reforma educativa y de todo el hartazgo que se ha llevado. Y en ese hay un trasfondo, sencillamente porque como estudiante yo entré a la prepa y el área de ciencias sociales porque me llamó mucho la atención una materia, historia universal. Cuando estaba en primer semestre había una temática que hoy no la llevo, que hoy no la toco, México frente a la modernidad, donde se le hacía una crítica al Estado mexicano de cómo había entrado México a una modernidad, que por cierto llegó tarde. Hoy actualmente en la materia no tocó ese tema, simplemente se encarga de halagar al sistema mexicano, de cómo ha estado y cómo ha llevado la intervención de México a una modernidad, aceptando las teorías del neoliberalismo económico. Y me gustaría enfatizar en ese tema, la omisión de información de parte del Estado mexicano. Como profesor, conformo parte de maestros que estamos a favor de este movimiento y estamos trabajando no por llegar a un puestecito o a un lugar privilegiado como lo han hecho otros partidos. Somos maestros y estamos haciendo la labor con lo que nos corresponde. Bajar a las comunidades la verdadera información, no la que los medios nos imparten a cada minuto después de cada corte informativo de cualquier programa. Como maestro, yo pregunto aquí, de todos los que estamos acá, ¿quiénes fuimos formados en escuelas públicas? Creo que la mayoría. Grandes arquitectos, grandes doctores, grandes licenciados, grandes maestros, fuimos formados en escuela pública. Hoy es una tristeza ver que nuestros hijos querramos incursionarlos en escuelas privadas. Y es triste ver que no hay otra opción. El gobierno ha venido deteriorando nuestro sistema educativo nacional. El joven aquí que acaba de antecederme nos decía que había una educación universal. Y yo crecí con eso. Me instruí en eso. Me eduqué. Y hoy veo que nuestros egresados de las diferentes universidades los van encerrando. Los jóvenes nuevos maestros hoy estudian un programa, simplemente le llamamos como técnico. Yo me atrevo a señalarlo de esa manera. Les enseñan nada más a enseñar español, matemáticas, conocimiento del medio, lo que nos da nuestro gobierno del Estado. Antes era universal y teníamos esa libertad de reorientar a nuestros alumnos, de ver las diferentes modalidades de educación a nivel mundial. Hoy nos encierra. Por eso hoy la esperanza de México es ver el porvenir del futuro de nuestra nueva sociedad. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer desde casa, como padre de familia, ser autocrítico, como maestro al frente de la sociedad y con los vecinos, una sociedad unida, en beneficio de todos. Maestro Plácido, he estado en 3-4 ocasiones con usted escuchándolo, aquí por la invitación de mi amigo Guillermo Chan, y yo comparto muchos ideales con él. Somos luchadores sociales, no por conveniencias. No basta, soy un humilde profesor de nivel primaria, fundador de una escuela, director del Instituto Chiapas de nivel primaria, trabajo también en el sector privado, pero mis ideales no cambian. La gente que está a mi alcance y que logra platicar y cruzar palabras conmigo son simplemente de ver la realidad de que nuestro país está sumergido. Y enhorabuena, qué bueno que usted nos abre la mente, la ideología, la manera de pensar, cómo retomar esa mal llamada reforma. Y no hace falta distinguir a la sociedad. Somos los maestros los principales en brincar cuando hay algo mal que quiere ser impuesto por el gobierno. Y somos los maestros que tenemos que hablar con el ejemplo para que la sociedad nos siga, como fue el movimiento anterior. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, como dicen los indios. Venciendo a los indios, pasa la reforma. No ha pasado. Se detuvo. Hoy viene otra embestida nueva.
nos acaban de mandar los nuevos planes y programas de estudio maestro. En esta semana cambia el modelo evaluativo. De eso no tenemos nada que decir. Ya lo decía, lo laboral fue la llaga que abrió el dolor del magisterio y tuvimos el respaldo de la sociedad. ¿Cómo tenemos que hacer? Con una esperanza, educar para seguir siendo ciudadanos ejemplares y exigirle a los que están al frente que bajen los recursos necesarios. Hoy en Tapachula se abren muchas escuelas particulares, pero yo no he visto que se funden escuelas públicas. En honra, decía el maestro Plácido, mis hijos estudian en la escuela pública. Y yo todavía hablo y digo, mi hijo estudia en un colegio de bachilleres, que para muchos es desprestigiado. Y puedo decir que salen buenos elementos y buenos ciudadanos, buenos profesionistas de todos los colegios. Es cuestión de que nosotros le demos el valor a esas instituciones, porque hay buenos maestros, pero también nosotros necesitamos estar pendientes de nuestros hijos, porque ellos son el valor, los valores no se deben de perder. Maestro Plácido, enhorabuena, felicidades y gracias por su Pues nuevamente, muchas felicidades por este diálogo que estamos sosteniendo sobre algo fundamental, que es la cuestión de la reforma educativa, aquí con las opiniones que hemos escuchado, que tocan temas centrales, lo que dijo Carlos Chiu, lo que fue todo el proceso de batalla del movimiento magisterial y las condiciones en que se están, lo que comentó Lalito sobre el proceso de cómo se dio la reforma, lo de Mauricio, que tocó un tema central, que es el asunto de lo que se destina al el presupuesto en educación. Y los maestros Santizo, muchas gracias por toda su explicación sobre la cuestión pública y privada. Bueno, pues nosotros, hay amigos míos que tienen diferentes opiniones y apreciaciones políticas sobre el proyecto de país que estamos enfrentando. Pero hay constantes que nos obligan a pensar. Somos un país en crisis económica, en crisis de seguridad, en crisis de credibilidad de la sociedad en su gobierno, y somos un estado con graves problemas. Y por supuesto, es el Soconusco una zona de crisis dentro de la composición regional de nuestro país. Y hay algo inminente, ¿no? Viene el cambio del Poder Ejecutivo, viene la renovación del Ejecutivo Estatal, la renovación de los ayuntamientos, de los congresos federales, los congresos locales. Y nosotros vamos a decidir, bueno, vamos a votar. Seguramente las mayorías decidirán. Por eso hay una cuestión inminente, la sociedad está reclamando un cambio. La sociedad quiere algo nuevo. Y esa energía de la sociedad que está impulsando este cambio por la vía electoral, pues debemos aprovecharla. Hace rato hice una cita de Justo Sierra en el Evolución Política del Pueblo de México. Y la metáfora me parece excelente. Los pueblos, la sociedad mexicana recarga una energía, y esa energía a veces es una frustración, y la sociedad mexicana está frustrada de todo, aquí lo han comentado. Por supuesto que las reformas fue producto de los acuerdos. ¿Cómo el acuerdo por qué? Por México, ¿no? El pacto por México. Las cinco reformas. Entre ellas iba la reforma educativa. Como lo expliqué hace rato, se atoró en la parte laboral, pero hay que hacer una reforma educativa. Si estamos hablando aquí del fracaso de esta reforma educativa tenemos que hacerla nosotros, la sociedad mexicana, en el cambio de poder ejecutivo que se viene. Finalmente, como lo comenté hace rato, el poder ejecutivo como jefe de la política educativa del Estado
mexicano como responsable que es, y no tenemos que ir a buscar muy lejos. El artículo 3 constitucional habla de la educación libre, laica, obligatoria, científica, nacional y democrática. Ahí están los principios. Ahora, ¿cómo los vamos a hacer? Los contenidos educativos, los planes, los contenidos educativos que son fundamentales, porque como todos vemos los debates que se dan en los foros de la televisión, le llegan de diferentes partidos en la víspera ya de la jornada electoral, y a veces dice el exsecretario de Educación, dice, es que estamos hablando de un modelo de país, confrontemos el modelo de país, y yo veo que los voceros de este lado se quedan callados. Confrontemos el modelo de país, confrontemos el modelo de país. ¿Qué país están proponiendo ellos y qué país estamos proponiendo nosotros? ¿Qué país propone el neoliberalismo y qué país propone el nacionalismo democrático que lo representa este movimiento? El proyecto definitivo de nación se tiene que hacer mediante una consulta que se dé en la campaña, pero pasando la jornada electoral el 1 de julio, vendrán ya seguramente foros temáticos para el Plan Nacional de Desarrollo que conforma el mandato constitucional del artículo 26, se tiene que presentar al Congreso el 15 de mayo y ser ley, lo que va a seguir para los próximos 6 años. Y en eso tiene que estar centralmente la educación, y tenemos que participar como nosotros hemos participado aquí, como entregaron su tiempo aquí. ¿Qué queremos que la educación? Nos dijo emancipadora, ¿sí? Paulo Freire dice liberadora. ¿Cómo vamos a liberar? Pues vamos a enseñar a pensar, vamos a liberar la conciencia con esos principios, para que, como se concibió hace 30 o 40 o 50 años la educación, ya cambie ahora. Ahora tenemos que hacer a un mexicano, a un educando, lo tiene que hacer un educador que lo adapte al desarrollo tecnológico, al avance científico del mundo. No tenga el acceso a la telefonía celular un niño para escuchar a los Tigres del Norte o un narcocorrido, sino lo tenga para su información elemental. Y eso le dé la condición de su información elemental, le dé una condición de persona, de individuo autónomo para entender un mundo que está cambiando. Y ese mundo autónomo, esa autonomía lo tiene que hacer una persona que sepa coexistir con su entorno. El entorno de la naturaleza, es decir, conservar la naturaleza, aprovecharla, conservándola, porque decimos, el ser humano es naturaleza, lo que falta es que coexistamos con ellos. Una. La otra, la coexistencia social, un individuo, un niño, un educando y un educador que dieron resultados en la educación, no en la escuela, sino en la educación, formarán a un individuo que adquirirá la categoría de ciudadano, que tendrá conciencia crítica, y entonces la sociedad será crítica, y entonces una sociedad crítica tendrá valores, tendrá lo que andamos buscando nosotros, ciudadanía e identidad nacional, que veamos nosotros quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y con esto nosotros podemos hacer la sociedad democrática a la que aspiramos. Es una sociedad democrática, es una sociedad que tiene bajo un principio algo, justicia. Justicia, así con el concepto de Justiniano, 2500 años atrás, dar a cada quien lo suyo, cada quien le toque en sus derechos. Y eso es lo que nosotros aspiramos, y creo que hoy hemos contribuido a eso.